Lo primero que hizo Shantusda tras renacer fue destrozar nuestro recuerdo y romper lazos conmigo. Dijo con frialdad: soy como un halcón que vuela bajo el cielo abierto, mientras que tú eres solo un gorrión enjaulado. Viajar juntos sin compartir el mismo corazón solo genera resentimiento, nuestras vidas nunca conocerán la paz. Después de eso, se casó con la luz de luna de su vida anterior, tal como lo deseaba. En cuanto a mí, me casé con la gota de sangre en mi frente en esta vida. Deberíamos haber podido vivir en paz, sin más problemas. Pero durante una cacería, cuando el peligro me acechó, aferré mi espada larga y avancé contra la corriente trayéndolo de vuelta ileso. En ese momento sus ojos se enrojecieron mientras preguntaba con voz temblorosa: claramente eres un halcón en el cielo abierto, porque te pasas la vida fingiendo ser un gorrión enjaulado. Negué con la cabeza con la mirada llena de compasión al observar la demacrada figura de Madame Chan, de pie detrás de él, y respondí con calma. Incluso ahora, sigues sin entender que quien se case contigo se convertirá en el gorrión enjaulado de tu amor. Cuando la corte se sumió en el caos, el aire se llenó de gritos y el entrechocar de armas, Shantusda pareció despertar de un sueño. Miró a su alrededor brevemente y, de repente, me soltó la mano. Sus ojos de fénix eran fríos como la escarcha, llenos de una severidad y una autoridad que superaban con creces su edad, clavándose en mi rostro. Lo he pensado bien, Susian. Soy un halcón en el cielo libre y tú solo eres un gorrión común en una jaula estrecha. Aunque nos obliguen a estar juntos, no compartimos un corazón sincero, el resentimiento se acumulará y nuestras vidas serán intranquilas. De ahora en adelante todos los lazos están cortados. Dicho esto, me arrancó la horquilla de jade blanco con forma de pato mandarín de la sien y, con un golpe seco, la hizo añicos. Tú y yo somos como jade destrozado, irreparable. Nuestros sentimientos terminan aquí. Yo mismo informaré de todo a la emperatriz, no te precipites. Un viento frío azotó el dobladillo de su túnica mientras se alejaba. Sígueme al jardín de los ciruelos y rescata a Ryu. Esta vez, nadie me detendrá. Se me encogió el corazón y al instante siguiente lo agarré de la manga. Llevar soldados allí en semejante espectáculo sería como incendiar Plum Garden, poniendo en peligro a innumerables mujeres. No debes. Me lanzó una mirada de desprecio, apartando mis dedos de su brazo uno a uno. Seguía intentando los mismos trucos de siempre. Susan, ya morí una vez, nunca volveré a estar bajo tu control. Temo que me incendie. Entonces quédate aquí y espera la muerte. Siente la desesperación y la impotencia que sintió Ryu cuando nadie vino a salvarla. Me apartó de un empujón y se fue con todos sus guardias. El sonido de las túnicas ondeando, el caos de los sirvientes del palacio y las palabras de despedida de Sintue me recordaron que había renacido. En mi vida anterior, en el banquete de mediados de otoño en el palacio, ocurrió algo similar. Pero entonces Sintue me escuchó, fue directo al salón Yansan a ver al emperador y, por su mérito en proteger el trono, recibió el decreto imperial para casarse conmigo. Desde el momento en que me conoció, hija huérfana de un general que regresaba de la frontera norte, se sintió conmovido. Desafió a su familia, insistiendo en acogerme en su casa. El día de nuestra boda, con velas rojas que proyectaban una luz parpadeante, el velo se levantó para revelar su dulce sonrisa. Para mí, todos los demás son como la hierba y los árboles, solo tú eres como una montaña verde. San, en esta vida vivimos y morimos juntos, jamás nos separamos. En la calidez de la cámara nupcial, con nuestros dedos entrelazados, juró que nunca cambiaría. Una vez fuimos como pinos y cipreses uno junto al otro, como cítara y flauta en perfecta armonía. Pero las reglas de la casa del marqués en la capital eran tan estrictas como el cielo. En cuestión de meses, mi espalda se había encorvado bajo su peso. Como huérfana bajo el favor imperial, no podía apoyar ni ayudar a Sintue, y por eso me menospreciaban en todas partes. La etiqueta, la disciplina, los saludos matutinos y vespertinos, cada uno me ataba más fuerte en un marco estrecho. Mientras tanto, Sintue se descontrolaba cada vez más y nos distanciamos. Cuando me quedé embarazada, el tenue aroma a luna fría en su túnica me hizo vomitar violentamente. Su repentina traición me desgarró el corazón, dejándome sin aliento sin importarme la dignidad. Nunca me explicó el polvo en su ropa ni el olor a otra mujer que perduraba en sus brazos. En cambio, frunció el ceño al ver mi rostro hinchado y cetrino, mostrando solo asco.
Innumerables mujeres tienen hijos, pero ninguna es tan fea como tú. Supongo que la frontera no tiene reglas, has perdido la gracia y la decencia. El ligero golpeteo de su taza de té sobre la mesa fue como un trueno en mi pecho, destrozándome las entrañas. Abrí la boca para replicar, pero solo salieron arcadas. Sus botas aplastaron mi orgullo destrozado al pasar, dejando solo la amarga punzada de su fría voz, la del padre del niño que llevaba en mi vientre. Otras mujeres, delicadas como son, aún cabalgan y tensan el arco, llenas de vigor. Y tú, nacida en la familia de un general, eres completamente inútil. Mi doncella Kingi no pudo contenerse. Si no fuera por la presión de la familia Sin, mi dama cruzaría la frontera como un águila. Lleva al hijo de la familia Sin, todo por ti, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿No temes las represalias? Entre el susurro de las hojas de bambú se escuchó la risa desdeñosa de Sintui. Ella sufre. Hay alguien cuyo rostro arruinó, condenado a no casarse jamás, despreciado por todos. ¿No es ese sufrimiento mayor? Quizás sea la retribución por sus propias maquinaciones. ¿Quién sabe? Bofetada. En mi furia lo golpeé, poniendo fin a nuestro matrimonio en ese instante. Mientras yo estaba confinada en el profundo patio interior, él buscaba placer en otra parte, las carreras de caballos. Pero lo que realmente adoraba no era el deporte, sino a la mujer brillante y desenfadada a caballo. Ella le regaló un atrapasueños, que colgó junto a la ventana de su estudio, contemplando la luna y pensando en ella día tras día. Madame Sin lo instó. Si la quieres, tráela a casa. No sigas torturándote con la añoranza. Se repanchingó en su silla de bambú, respondiendo perezosamente. Tomar la luna en el horizonte y convertirla en concubina de ese bloque de madera. ¿No sería eso atormentarla? Una vez di un paso en falso, y cada paso posterior fue incorrecto. ¿Es demasiado tarde para volver atrás, para que forzar otra? Madame Sin negó con la cabeza. Al final tú decides. El embarazo de Susan es precario, dar a luz es como cruzar las puertas del infierno. ¿Quién puede garantizar que salga con vida? Crack. La silla de bambú bajo Sentusda se detuvo. Sus ojos de fénix se abrieron de golpe, mirando a su madre. ¿Es cierto? Tragué saliva con una ráfaga de viento helado que me atravesó los huesos. ¿Matar podía hacerse de un solo golpe, para qué molestarse en una conspiración tan insidiosa? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me humillé y preparé una mesa con su vino y platos favoritos, invitándolo a hablar sobre tomar a la señorita Jian como segunda esposa. Estaba rebosante de alegría, y me elogió por saber cómo cumplir con el bien común. Una oleada de amargura me invadió el pecho, pero respondí con calma. Marido y mujer están destinados a ser uno, compartiendo un solo corazón, viviendo y muriendo juntos. Tu deseo, jamás me negaré. Copa tras copa de vino ardiente se deslizó por su garganta, hasta que de repente tosió un bocado de sangre y se desplomó. Finalmente sonreí entre lágrimas ardientes. El vino estaba envenenado, mezclado con el trueno y el fuego del cielo, desgarrándote las entrañas, ¿a qué sabe? Sientes el dolor solo esta vez, yo lo he soportado incontables días y noches. El profundo patio me aprisionaba, pero lo había arrastrado para que me hiciera compañía. ¿Quién lo hubiera pensado? Ambos renacimos en esta vida. Al verlo precipitarse de nuevo en un romance solo sonreí levemente. El río de brocado fluye, rompamos todos los lazos. Las muertes de vidas pasadas pertenecen al pasado. En esta vida nuestros caminos son distintos, y nuestro encuentro es solo el de extraños. Me di la vuelta, caminando hacia la gloria y el futuro que pertenecían solo a Susan. Con el cabello recogido en alto, la falda corta y la espada ensangrentada en la mano, me dirigí directamente al antiguo salón. Cuando las puertas de madera tallada se abrieron de golpe bajo mi patada, la espada del asesino estaba a escasos centímetros del emperador. En ese instante ataqué, hundiendo mi espada en el enemigo. El asesino se desplomó justo cuando los guardias imperiales, igual que en mi vida pasada, irrumpieron. Cierra las puertas. Protege al emperador. La sangrienta tormenta a las puertas del salón Yansin terminó en silencio. Cuando se anunciaban las recompensas al mérito, Sentusda, investigado por negligencia, fue obligado a arrodillarse largo rato ante la escalinata.
Me limpié la sangre, me puse la túnica larga que me había regalado la emperatriz, y dejé que la doncella del palacio me acompañara con la naturalidad de recibir a un invitado de honor, pasando junto a él sin mirarlo. De repente me llamó. Susan, ¿planeaste todo esto? No me detuve. Atraer a los asesinos al jardín de los ciruelos para hacerme daño de nuevo, ¿no? ¿Planeaste robarte el mérito de salvar al emperador? ¿Qué quieres realmente? Me detuve y lo miré con frialdad. En lugar de hacerme 10 preguntas, ¿por qué no miras hacia abajo y te lamentas? En tu vida anterior, él fue quien salvó al emperador, mientras que Jian Ryu en el jardín de los ciruelos, recibió un corte en la cara con una espada sin sentido, dejándole una cicatriz incurable. Esa cicatriz supuraba en el corazón de Sentusda, una herida interminable. Cada vez que su dolor se desbordaba, me rugía. Hay muchos que podrían salvar al emperador que me necesitaba. Si no me hubieras obligado a ir al salón Yangxin, el jardín de los ciruelos no habría sufrido un desastre, Ryue no habría quedado desfigurada ni abandonada de por vida. Estabas celoso de que la emperatriz la favoreciera, así que la pusiste en peligro. Sin embargo, en esta vida, él llegó al jardín de los ciruelos y salvó la reputación de Ryue, solo para que ella perdiera una pierna. Había entrado con un gran despliegue de guardias imperiales, atrayendo a los asesinos escondidos allí. Si no hubiera pedido ayuda, las mujeres que se escondían en Plum Garden habrían sido masacradas. Antes de que se otorgaran las recompensas, la emperatriz, a quien nunca le había caído bien, incluso me elogió por una vez. Valiente e inteligente, un modelo para las hijas de los generales. Entonces me miró a la cabeza con sorpresa. ¿Ese chico Sentusda no te dio una prenda de compromiso? No importa, tengo un brazalete de Jade Baishua, una reliquia de su abuela. Ven, te recompensaré, tómalo como una señal de paz. Su repentina mención de la señal no fue nada menos que un intento de vincularme con Sentusda. Jian Ryue lisiada, había sido abandonada a la ligera por la familia Sen. Ahora, la emperatriz, o mejor dicho, la familia Sen, me eligió solo porque mi mérito al salvar al emperador podía eximir a Sentusda de toda culpa. Fuera del salón, funcionarios civiles y militares se arrodillaron y se pusieron de pie, exigiendo al emperador que castigara a los responsables de las mujeres heridas. La familia Sen pretendía usar mi logro para salvar a Sentusda. Pero me negué. Un regalo tan preciado, Majestad, me avergüenza aceptarlo. El rostro de la emperatriz se endureció. Sentusda apretó los labios, tragándose lo que quería decir. El emperador, sin embargo, pareció complacido con mi elección y sonrió cálidamente. Susan, has hecho un gran servicio al salvar el trono. Te concederé un deseo, uno que no involucra a nadie más. Dime, ¿qué deseas? Me arrodillé, pero antes de que pudiera hablar, Sentusda siseó en voz baja. Si me presionas demasiado, si haces que Ryue y yo fracasemos en 2 vidas, juro que derramaré sangre en tu boda, convirtiendo tu alegría en luto. En mi vida pasada, el vino envenenado me destrozó las entrañas, convirtiendo al bebé de 8 meses en mi vientre en un charco de sangre. La agonía se me grabó en los huesos. Esta vez, jamás me acercaría a la muerte. Aunque nací en una familia noble, dije, estoy sola y sin apoyo. Ruego a su majestad que me conceda el título de princesa del condado. Las cejas de Sentusda se crisparon violentamente con una expresión de sorpresa en sus ojos. Y continué, le pido a su majestad que me conceda un matrimonio. Susan. Deseo como princesa del condado casarme con el príncipe de Wainan, Fugio Chuan. ¡Qué descarada! Sentusda se quedó paralizada, mirándome fijamente. ¿Dijiste, con quién quieres casarte? Ignoré su mirada de asombro y me incliné en una profunda reverencia ante el emperador y la emperatriz. Le pido a su majestad que me conceda mi deseo. El silencio era tan denso que se oía el sonido de una aguja al caer. Las miradas de todos los presentes eran como cuchillas, desgarrando la gruesa fachada de Sentusda. Siempre había creído que jamás podría abandonarlo, así que profería amenazas una y otra vez, solo para acabar abofeteándose. La emperatriz soltó una fría carcajada entre dientes. ¿Acaso Xian no siempre le ha tenido cariño a Sentusda? Antes del banquete incluso me rogó que te concediera el matrimonio. Primo, yo. Silencio. Una cosa es ser terco y rebelde, pero dañar la reputación y la imagen,
¿crees que vale la pena? Esa simple reprimenda cortó la defensa de Sentusda. Para él, la reputación era tan importante como el cielo. No quería que la noble familia Sen se convirtiera en un hazmerreír. Pero el honor de la familia Sen era suyo. Se suponía que yo, Susan, debía llevar el nombre de una mujer desvergonzada que se aferró y fracasó, y luego se dedicó a ascender. Su Majestad lo malinterpreta, dije con serenidad. Sentusda simplemente estaba fascinado por los solitarios cielos crepusculares de la frontera norte, y por eso habló conmigo varias veces. Aunque sabía que los hombres y las mujeres debían mantener las distancias, no pude soportar su insistencia. Ahora que la caravana comercial del norte ha entrado en la capital, seguramente comprenden sus costumbres mejor que yo, una mujer recluida en el tocador. Puede que los busque en el futuro. Además, si de verdad nos uniéramos a un profundo afecto, ¿me habría abandonado, a una joven indefensa, asediándome por todos lados? Dejé que mi voz sonara fría y terminante. No fue más que una simple amistad. Estamos lejos de recorrer juntos el camino de la vida y la muerte. Desde el principio fue Sentusda quien se aferró a mí, y hacía tiempo que me había cansado de ello. Con gusto cortaría esa historia problemática. En cuanto a salvarlo por el mérito. Lo siento, no somos tan cercanos. Su mirada se oscureció y bajó la vista hacia sus pies. El emperador lo miró y dijo, en ese caso, lo haré. Su Majestad, Jian Ruyue, hija del gran preceptor, solicita audiencia. La mirada profunda del emperador se posó en mí. Llámela. Jian Ruyue entró cojeando con la frente cubierta de sudor por el dolor de su hueso roto, y el rostro pálido como el papel. Aún así, se arrodilló. Esta mujer es culpable y ruega a su Majestad que la castigue. Sus ojos almendrados se llenaron de lágrimas, pero su espalda estaba erguida como un pino. Estaba tan asustado que por error, envié a mi doncella a la Guardia Imperial en busca de ayuda, lo que provocó un grave desastre. No puedo negar mi culpa, que su Majestad me castigue. El gran salón estaba en silencio, el único sonido era el viento en los pasillos, como un llanto ahogado. El gran preceptor pateaba angustiado, mientras que la leve sonrisa de la emperatriz dificultaba aún más su posición. Jian Ruyue se creía leal y justa, capaz de soportar la carga. Nunca imaginó que ayudar a Sun Tui a escapar del cerco hoy la arruinaría. Ignorando las miradas que la observaban, se giró hacia Sun Tui forzando una sonrisa. ¿Quién no tiene compasión? Sun Tui actuó con caballerosidad, ¿quién podría no estar agradecido? Aunque no fuera más que un vínculo casual entre ríos y montañas, no puedo simplemente desecharlo. En este mundo hay innumerables ramas nobles, pero ¿cuántos corazones sinceros arriesgarían sus vidas el uno por el otro? Entonces se volvió bruscamente hacia mí. Solo por un corazón mezquino por celos infundados, debes hacer semejante espectáculo. Si usas tu mérito al salvar al emperador para abogar por Sun Tui, te juro que a partir de hoy, no lo volveré a ver. Toda mi vida, cada vez que paso por un templo o santuario, me arrodillaré 3 veces y me inclinaré 9 veces, rezando por tu paz. Ruyue. ¿Por qué lo harías? Sonrió levemente. No puedo corresponder a la bondad de Sun Tui. Solo esto me tranquilizará. Sus miradas se cruzaron, rebosantes del amargo dolor de un amor persistente. Solo pude reír con sarcasmo burlándome. Acababa de acusarme de aferrarme a ramas altas, de patear a alguien caído, de ser frío y despiadado, y ahora cambiaría un grano de arroz por un granero entero. ¿Acaso tus 3 arrodillamientos y 9 reverencias son tan valiosos que podrían comprarme una vida de gloria y riqueza? ¡Qué ridículo! Señorita Jian, sería mejor que ofreciera esas reverencias y arrodillamientos por las esposas y jóvenes del Jardín de los Ciruelos, porque Sun Tui enterró todo el lugar solo para salvarla a usted. Si pudiera usar esa pierna herida para atribuirse el mérito de salvar al emperador, fácilmente podría rogarle a su Majestad que perdonara a Sun Tui. Pero no lo hizo. ¿Por qué arrastras tu pierna ensangrentada hasta aquí para hacer el ridículo y obligarme a salvar a tu hombre? Has leído todos los clásicos, y solo te han enseñado a ser generosa con los logros ajenos, mientras te entrometes en asuntos que no tienes derecho a tocar. Tú. No soy tan santa como dices. Si he de ascender, lo haré abiertamente con grandiosidad, tan alto que te atragantarás con tu propia lengua.
Ruego a su majestad que me conceda mi deseo. El rostro de Jian Ruiyue se sonrojó, nadie la había golpeado así en la cabeza. Sun Tui ladró de inmediato. Una mujer orgullosa que se mantiene pura está bien, pero soñar con un futuro que no te pertenece. ¿Le has preguntado siquiera al príncipe de Huainan si te quiere? Se escuchó una voz masculina y audaz. Este príncipe estaría encantado. Fu Jiechuan avanzó contra la luz del sol se reflejaba en su cabello, su alta figura orgullosa como el jade blanco erguida como un pino. No se parecía en nada al hombre tambaleante que vi una vez, vestido con una armadura plateada manchada de sangre. Acunando mi cuerpo destrozado. En aquel entonces había desafiado el edicto imperial, asaltando la residencia sin con un ejército para apoderarse de mi cadáver. Había alzado su espada hacia la imagen del Buda, obligando a docenas de monjes a realizar un ritual prohibido para traerme de vuelta. Y cuando la luz dorada brilló, fue él quien recibió una flecha en el corazón, desplomándose a mi lado. Una gota de sangre caliente cayó entre mis cejas. Me alisó el pelo de la sien y murmuró. Toma mi vida, la vida de Fu Jiechuan, a cambio de 9 partes de paz para ti durante 10 vidas. Cuando abrí los ojos, estaba viva de nuevo. Ahora él aún vestía de blanco y cada paso lo acercaba. Mi frente ardía, una marca llameante. Bajo el resplandor del vino y la luna, él seguía igual que antes. Lo miré incapaz de apartar la mirada. ¿Has venido? La distancia entre nosotros era de apenas centímetros, pero parecía como si hubiera recorrido toda una vida para llegar a mí. Frunciendo ligeramente el ceño, Fu Jiechuan suspiró. Ya teníamos un compromiso. Si se formalizará por decreto de su majestad, sin duda debería ser yo quien hable primero. Sin Tubei exclamó conmocionado. ¿Cómo pudiste comprometerte? La mirada de Fu Jiechuan lo recorrió con frialdad y dureza. ¿Qué? Mi compromiso requiere tu aprobación. Este príncipe dice que existe, así que existe. Luego se giró e hizo una reverencia al emperador. Yo, Xiao Chuan, estoy dispuesto a sacrificar todo mi mérito militar para suplicarle a su majestad que me conceda este matrimonio, y en cuanto a la señorita Sin. Sin Tubei se quedó ahogado en silencio con el rostro pálido y pálido. Jian Ruiyue se puso rígido al ser llamado directamente. El emperador consideró que una niña huérfana a cambio de méritos militares, cortando así el camino de retirada de Fu Jiechuan, era un trato realmente provechoso. Así que aceptó. Mi deseo se cumplió como princesa Bingan, fui concedida en matrimonio con el príncipe de Huainan, Fu Jiechuan. Sin Tubei fue destituido por el tribunal, despojado de su cargo de subcomandante de la Guardia Imperial, sentenciado a 30 latigazos y enviado a casa para recuperarse. Jian Ruiyue por su parte fue recompensada con su propia petición, se le ordenó copiar escrituras durante 3 años para orar por las mujeres heridas de la capital. Era el resultado que ella misma había planeado, y aún así, contuvo su humillación, mirándome fijamente. Un villano de poca monta haciendo alarde de su ventaja, intimidando a los débiles, un auténtico descarado. Me crucé de brazos. Al menos conseguí lo que quería. A diferencia de ti, que solo te queda un cofre de escrituras que nunca terminarás de copiar. Sus ojos ardían de rojo. Sin Tubei, tumbada en una camilla, habló con amargura. Fu Jiechuan no es alguien con quien se pueda jugar. Cuando vea a través del vacío bajo tu piel, terminarás 100 veces peor que antes. Atrévete a hacerle bromas como me hiciste a mí. Estaré pendiente de tu caída. Reí con frialdad. Sin duda eres más paciente que yo, estás dispuesto a esperar. Yo. Ya veo tu lamentable estado. Uno de los guardias no pudo contener la risa. Sin Tubei temblaba de rabia. ¿Qué haces ahí parado? Vete. ¿Quieres morir? Me lanzó una última mirada gélida. El cielo me ha concedido una segunda oportunidad para elegir, y por fin, no tendré que volver a ver tu rostro fúnebre. Hay demasiadas almas desdichadas en este mundo, el cielo no puede albergarlas a todas. Quien cambió vida por vida fue Fu Jiechuan. En el carruaje de regreso a la residencia, el incienso flotaba en el aire, las ruedas traqueteaban sobre el sinuoso camino. Durante un largo rato ninguno de los dos habló, hasta que Fu Jiechuan finalmente dijo, la frontera norte es libre, Huainan es próspera.
Donde quiera que quieras ir, yo lo organizaré. Ni siquiera con parientes poderosos, nadie puede estar por encima del trono. No te preocupes, Sintubei ya no tiene poder para oprimirte. Bañada por la tenue luz de la lámpara, reí suavemente. ¿Crees que te atraje solo para usarte como escudo contra la familia Sun? Puse mi mano sobre sus dedos aún fríos, mirándolo fijamente. De verdad deseo casarme contigo. Igual que cuando tenía 5 años, a hombros de mi padre, le dije, cuando sea mayor, me casaré contigo. Se quedó paralizado, sobresaltado, con el borde de los ojos enrojecido. Se dio la vuelta y habló en voz baja. Ya no me odias. Crack. El carruaje rechinará contra una piedra, como el sonido astillado dentro de mi pecho. ¿Qué había que odiar? Odiarlo porque mientras me preparaba un regalo de cumpleaños, fue emboscado y tomado como rehén por enemigos que acechaban en la frontera. Odiar que mis padres lideraran tropas para salvarlo, solo para morir en la calle de 16 kilómetros más allá de las murallas de la ciudad. O odiar que regresara con sangre en el regalo, soportando mi bofetada y mis frenéticas acusaciones sin decir palabra. ¿De verdad lo odiaba? No me odiaba a mí misma. Odiaba haber insistido en celebrar mi supuesto cumpleaños maldito, intentando imitar a las hijas consentidas de la capital y exigiendo un regalo. Y por eso los huesos de mi padre quedaron destrozados, mi madre se convirtió en piedra fría, y yo solo pude observar, incapaz de cambiarlo. Sin dónde depositar mi dolor y mi rabia, los volqué todos sobre Fujiotuan como un niño que tira piedras. Desde entonces cada pensamiento sobre mi cumpleaños me quemaba como una herida abierta. Despertaba en la oscuridad de la noche jadeando en la misma agonía de siempre. Él, agobiado por la culpa, se fue al sur a heredar su título. Yo, afligido por el luto, custodiaba las tumbas de mis padres en la frontera norte. Nos convertimos en extraños, incapaces de vernos cara a cara. Pero en realidad él no era culpable. Y yo tampoco. Lo giré hacia mí, pronunciando cada palabra con claridad. Fujiotuan, el error no fue tuyo ni mío. Cuando estalla la guerra, nadie sale ileso. Desde el momento en que mis padres juraron defender la montaña inminente, estaban dispuestos a morir en batalla. Quienes los mataron no fueron ustedes ni yo, sino las garras de hierro de las tribus del norte, la codicia insaciable, las vil conspiraciones que se han gestado durante años. Y además él había dado su vida para devolverme la mía, una deuda inmensa. En esta vida debo protegerme y también lo protegeré a él. Una vez quisiste casarte conmigo, ¿verdad? En la vida anterior, de pie ante mi cadáver frío, su mayor arrepentimiento fue ese momento, a solo una pared de distancia, cuando solo pudo ver a Sintue atribuirse el mérito de salvar al emperador y tomarme como su esposa. Mientras él, sin el coraje de aparecer, solo pudo retirarse. Él dudó, yo vacilé, y ambos llegamos a un callejón sin salida. La vida es corta. Uno de nosotros debe atreverse a dar un paso al frente. Si él no lo hace, yo lo haré. Sus finos dedos temblaron, y luego su larga mano me secó la lágrima del rabillo del ojo. Sí. Desde nuestra infancia hasta ahora, nunca he dejado de pensar en ello. La luna colgaba como un gancho de plata sobre las mimosas en flor del jardín trasero, el aire empapado de flores como un amanecer rosado. En los días siguientes nos sentábamos a menudo bajo el árbol con solo una tetera de té claro entre nosotros, hablando sin parar de los 10 años que habíamos perdido. El verde de Huainan, las arenas doradas de la frontera norte, todo aquello se nos quedó grabado en la mirada y en el corazón. Hasta que se acercó el cumpleaños de la emperatriz viuda, y recordé que en su vida anterior, había estado exiliado en Huainan, con la prohibición de regresar a la capital, viviendo en la miseria. Tomé su mano. Esta vez quiero elegir un regalo especial para la emperatriz viuda. ¿Confías en mí? Él confió en mí, así que aceptó. Pero la noche antes de entrar al palacio, el hibisco peonía que había cultivado con tanto esmero desapareció. En el banquete se alzaba en plena floración detrás de Seonruiyue, exuberante y radiante, a diferencia del que yo sostenía, cuyos capullos aún no se habían abierto con las hojas marchitas y sin vida. Este raro hibisco era frágil y solo prosperaba en los cálidos manantiales de Ciudad Oeste. Había puesto todo mi corazón en cultivar la planta más hermosa, igual que en mi vida pasada, solo para que me la robaran entera. El ladrón no podía ser nadie más que Sintue.
El viento aullaba en el pasillo. Me quedé atónito. Así que el heredero de la casa del marqués se ha convertido en un ladrón de poca monta, robando una flor en maceta. Ni siquiera se molestó en negarlo, sino que se burló. Si no fuera por haber gastado dinero en contratar a maestros jardineros para que la injertaran y cultivaran en mi vida pasada, ¿crees que podrías haber cultivado una nueva variedad que eclipsara a todas las demás en el banquete de la emperatriz viuda? Fue mi inversión, desde el principio. Una vida después se la he traído a quien amo, ¿qué tiene de malo? Apreté los puños. Su sonrisa burlona se profundizó. Si no me hubieras provocado deliberadamente para ir al jardín de los ciruelos durante el banquete de palacio, habría perdido la oportunidad de salvar al emperador, dejando que Ruyue resultara herido. Sabías que nunca me llevaba bien contigo, y aún así actuaste en mi contra, atrayéndome a una trampa. Por eso, por la lesión de Ruyue, por mi despido, pagarás. Robaste mi crédito, dejaste a Ruyue lisiado, nos debes una a ambos. Esta flor es solo tu compensación. Y en cuanto al resto. Su sonrisa se volvió cruel. Si no te detienes, te devolveré cada golpe con la misma moneda. Tú. De repente el jardín se sumió en el caos. Mi corazón dio un vuelco. Nuestras miradas se cruzaron, y vi claro como el agua el triunfo manifiesto en el rostro de Sintue. Resultó que mi criada, Kingi, reticente a soltarlo, había ido a las aguas termales para confirmar si el hibisco era realmente mío, solo para ser descubierta en el acto. Irónicamente, en el fondo de la maceta de Jian Ruyue estaba grabado mi nombre. Kingi fue acusada de robar la flor y retenida en el acto. Entre la oleada de susurros, se apresuró a defenderse. Esa maceta la plantó mi señora en persona. Tallé esas palabras en la base con mi propia mano, como no iba a reconocer su posesión. Sintue rió entre dientes. Pero justo el mes pasado, fui personalmente a la oficina de horticultura para solicitar esta maceta. Alguien del público intervino rápidamente. Así es, el heredero se esforzó mucho por esta flor, estudiando cada finca de la capital donde florecían hibiscos. En cuanto a la princesa Bingan, creció en la frontera norte, donde solo hay escarcha y hierba silvestre. ¿Cómo es posible que tenga la habilidad de cultivar una variedad tan rara? Las voces se elevaron, afiladas como flechas. Hija de un general, pero por fama y fortuna, te rebajarías a robar flores. No tenía vergüenza en absoluto. Los amigos cercanos de Jian Ruyue se congregaron en masa, sus palabras resonaban como tambores de guerra. Una vez se rumoreó que alguien había desviado la culpa deliberadamente, instando al heredero a ir al jardín de los ciruelos mientras ella misma se escabullía en el salón Yanxin para atribuirse el mérito de haber salvado al emperador, trepando a las ramas más altas. No lo creí entonces, pero ahora sí que es sospechoso. Qué lástima por la señorita Jian, injustamente difamada y atrapada en los problemas de otro. Y el heredero, qué mala suerte. La agasajó generosamente, colmándola de los mejores regalos sin pensar en el precio, solo para ser usado como un trampolín y pisoteado. Simplemente eligió al amigo equivocado. Desperdició su compasión en la persona equivocada. En un abrir y cerrar de ojos, todas las lenguas se volvieron contra mí, tildándome de villano. Kingi estaba empapado en sudor. Sintue tenía un aire de impotencia. Jian Ruyue, triunfante, declaró con la evidencia a la vista de todos, nadie puede refutarla. Este hibisco fue el regalo del heredero para mí, el cielo y la tierra pueden dar testimonio. ¿Cómo podía ser eso un robo? Se tocó la horquilla de flor de ciruelo en el pelo, y la multitud rió disimuladamente al unísono. ¿Qué es una flor? Lo que importa es el corazón que la envuelve. Puedes robar una flor, pero, ¿puedes robar el verdadero afecto? Sabía bien cómo trataba Sintue a alguien a quien apreciaba, meticuloso, extravagante, sin escatimar en nada. Aunque Jian Ruyue había quedado lisiada al salvarlo, tildada de belleza por las nobles de la capital de ser una calamidad, seguía disfrutando de su búsqueda. Una adolescente, por muy inteligente que fuera, jamás podría igualar a un hombre con 2 vidas de astucia. Primero se dejó morir de hambre para forzar la mano de su familia. Luego se arrodilló ante la emperatriz, jurando no volver a casarse con otra. Finalmente, bajo un diluvio, detuvo el carruaje de Jian Ruyue, sacando de su túnica una horquilla de flor de ciruelo tallada por su propia mano.
El trueno retumbó como telón de fondo de su trágica confesión. Su amor parecía tan grande que conmovía cielo y tierra, y se prendió la horquilla en su cabello negro. Olvidó las imponentes puertas de la familia Sun, olvidó las dificultades adicionales que sus piernas lisiadas enfrentarían a cada paso. Si se trataba de exhibirse ante mí, respondí con una simple sonrisa fría y desdeñosa. Tienes tanta prisa que seguro quieres acusarme de cambiar la maceta para que pudieras regalársela a la emperatriz viuda a cambio de una recompensa. Dije con ligereza. Pero nunca tuve intención de regalarle la flor a su majestad. La sonrisa de Jian Ruyue se desvaneció. Para el cumpleaños de la emperatriz viuda, la propia emperatriz nos instruyó que cada joven de las grandes casas debía traer algo excepcional para complacerla. Si estaba encantada, la recompensa sería generosa. ¿O te atreves a desafiar la orden de su majestad? Sintuay me clavó una mirada significativa. Si te disculpas, haré que Ruyue deje este asunto en paz, y el crimen de tu criada será perdonado. Su Xian, una vez que se selle la acusación de robo, no volverás a levantar la cabeza. Aunque el príncipe de Huainan te mime, la emperatriz viuda jamás permitirá que un ladrón entre en la familia imperial. ¿Lo entiendes, verdad? Era obvio que querían que asumiera la culpa, limpiara su nombre y me hiciera doblegarme ante la vergüenza pública. En su plan, los rumores se convertirían en verdades irrefutables. Este Sintuay era más calculador en esta vida que en la anterior, sus planes eran más profundos. Lo miré con frialdad. Así que, para manchar mi nombre y salvar el tuyo, usarías mi reputación y mi matrimonio como palanca. Piensas demasiado. Sonreí levemente, me acomodé el vestido y caminé directamente hacia donde estaba sentada la emperatriz viuda. Antes de que pudiera arrodillarme, ella me ayudó. Buena niña, tu regalo me alegra mucho, susurró alguien entre la multitud. Pero ese hibisco lo trajo la señorita Jian, seguramente la princesa Bingon simplemente lo cambió y engañó a la emperatriz viuda. La emperatriz viuda frunció el ceño, su mirada se dirigió a quien había hablado, y luego dijo con dulzura, ese hibisco del que hablas, nunca lo había oído hablar. El regalo que me regaló la princesa Bingon fue esta almohada relajante. Estoy muy contento con ella. Luego me tomó la mano y me sentó a su lado. Los 4 caracteres, bendición, longevidad, paz y salud, están bordados aquí. Los cosiste tú mismo, ¿verdad? Las puntadas son finas, los patrones variados, cada detalle está cuidado. Eres un niño muy bueno. Hyuquan tiene un ojo increíble. Sus palabras de elogio dejaron a las jóvenes que momentos antes estaban ansiosas por arrinconarme, sentadas en silencio. En mi vida anterior, la emperatriz viuda tampoco sentía afición por el hibisco. Fue solo porque Fu Hyuquan había pedido favores de todos lados que me trató bien. Esta vez, no solo le había traído una almohada calmante, sino también un antídoto excepcional y un médico experto de tierras lejanas, todo recomendado por Fu Hyuquan. En mi vida anterior, la emperatriz viuda falleció poco después de su banquete de cumpleaños. El emperador aprovechó la ocasión para romper viejos lazos, despojarla del mando militar, confiscar las propiedades principescas y llevar a Fu Hyuquan a la ruina de la noche a la mañana. En esta vida, mientras la emperatriz viuda viviera, el emperador aún tendría una deuda de gratitud con ella y trataría a Huainan con cierto respeto. Eso le daría a Fu Hyuquan un día más de paz. Me sonrió. Te lo dije, sea cual sea el regalo que elijas, a la abuela imperial seguro le encantará. Lo miré de reojo. Mejor dicho, estoy disfrutando de tu luz, si no me lo hubieras regalado, no me habrían elogiado. Una palabra mía, una respuesta suya, y la emperatriz viuda rió con ganas. Vi a Sintue de reojo con los labios apretados y la mirada nublada por la reticencia. Efectivamente, no se había rendido. Momentos después, aprovechando la presencia de la emperatriz, mandó traer una maceta de hibisco para la emperatriz viuda. En mi vida anterior, gracias a ella, obtuve el título de dama del condado, convirtiéndome en la envidia de la capital. En esta vida, Sintue quería otorgarle esa misma gloria a su amada. Desafortunadamente, volvió a equivocarse. Al encontrarse con la mirada esperanzada de Sintue, la emperatriz viuda solo echó un vistazo rápido a la maceta de hibisco antes de agitar la mano y decirle, a mi edad, mirar flores solo me nubla la vista. Has trabajado duro para organizar este banquete, aunque no sea por méritos propios.
Tomaré prestada esta flor para ofrecérsela al Buda y obsequiarle, ¿cómo se llama? Sí, este hibisco, a la emperatriz. El gran salón quedó en completo silencio, se podía oír caer un alfiler. No solo Sintue sino también Jian Ruyue parecían inquietos. Me miró con resentimiento. Princesa Bingón, le diste una almohada y una medicina a la emperatriz viuda, ¿por qué entonces trajiste también un hibisco casi marchito al palacio? Lo escondiste hace un momento, ¿era para otra persona? Cada palabra que decía iba dirigida directamente a mí. Los eunucos y las doncellas informaron rápidamente del asunto de las macetas intercambiadas a la emperatriz y a la emperatriz viuda. La expresión de la emperatriz viuda se enfrió levemente y soltó una risa fría. Princesa Bingón, ¿qué significa esto? En ese momento Kingi se liberó de sus captores, llevando la maceta de hibisco marchita ante la emperatriz. Vertió agua medicinal de una botella de jade sobre sus raíces. El tallo flácido se enderezó y los capullos, apenas más grandes que la punta de un dedo, temblaron de vitalidad, hinchándose hasta florecer. Los pétalos eran blancos como la nieve e impecables, con estambres ligeramente rosados, como si albergaran la luz de las estrellas. Eran incluso más radiantes que el hibisco jamón tiao. La multitud se quedó atónita. Me levanté un poco la falda y me arrodillé. Hoy es el cumpleaños de la emperatriz viuda, pero la emperatriz también ha trabajado incansablemente y sus méritos han llegado hasta el cielo. Humildemente presento esta maceta de lluvia de estrellas sobre el 9º cielo. Esta flor simboliza armonía y buen augurio. He oído que la casa del príncipe heredero está recientemente llena de alegría, pues pronto dará la bienvenida a un heredero real, una señal muy auspiciosa. Tomo prestada esta flor para desearle a la emperatriz que pronto acune a su nieto dorado y que permanezca radiante y brillante como una lluvia de estrellas sobre el 9º cielo. Con eso, Kingi volteó la maceta. Las raíces y los tallos se extendieron para formar un gran símbolo de bendición. Se escucharon jadeos por todo el salón. Los rumores de una maceta intercambiada se convirtieron en una farsa. La emperatriz viuda lanzó una mirada fría a Jian Ruyue y golpeó la tapa de su taza de té. Los sirvientes sacaron a la fuerza a las criadas más chismosas. Sintue, con la esperanza de pisotearme para recuperar su posición, solo pudo apretar los dientes y enfurecerse en silencio. Acepté mi recompensa, alzando mi copa hacia él desde la distancia. Agradezco al heredero su esfuerzo para encontrar el método de cultivo. Tu flor me dio la idea de cultivar lluvia de estrellas sobre el 9º cielo. Mis palabras significaban cada uno de tus planes que he descifrado, y las he usado para hacerte tropezar con tu propia piedra. Las manos de Sintue se tensaron, su mirada fija en mí. En ese momento Fu Jiuquan me tomó la mano y dijo con voz serena, ¿quién podría igualar el ingenio de Bingen? Parecía tranquilo, pero tenía las puntas de las orejas enrojecidas. Divertido me incliné bajo la tenue luz de la lámpara, apuntándole a la oreja. Inesperadamente se giró de repente y mis labios se posaron directamente en los suyos. El fresco aroma a pino se deslizó en mi pecho, haciéndome saltar el corazón, enredado con un calor difícil de contener. Incluso habiendo vivido toda una vida, casi siendo madre, no pude contener la oleada de timidez, teñida de algo más salvaje. Me recosté con las faldas recogidas, mientras él bebía el té a grandes tragos. Estaba a punto de burlarme de él cuando vi los ojos enrojecidos de Jian Ruyue. Contuvo la furia y preguntó, «Me tendiste esta trampa a propósito, ¿verdad?» Ni siquiera me molesté en levantar la cabeza. Así que sabes que nunca te hice daño en nuestra vida pasada. Entonces, ¿por qué en esta vida sigues a un villano para incriminarme? ¿De verdad no te has dado cuenta de que no es un buen hombre? Miré a Sintue a su lado con la voz fría como el hielo. Sabes perfectamente que la casa del gran preceptor ya habla de ti, y que el nombre de Ruyue ya está manchado por su culpa. Desesperada por escapar, querías limpiarte, así que me usaste como objetivo. Un viento gélido sopló azotando la hilera de Sintue. Declaró en voz alta, solo eres una niña huérfana, digan lo que digan, nadie puede tocarte de verdad. Pero Ruyue sufre opresión a diario. Solo quería protegerla, cumplir mi promesa de 2 vidas. ¿Qué hay de malo en eso? Le robaste la paz en su última vida. ¿No deberías pagarle ahora? La rabia me invadió el pecho. Le arrojé mi taza de té a la cara.
No le debo nada, ni te debo nada a ti. No soy alguien a quien puedas moldear a voluntad. Si vienes buscando problemas, prepárate para aceptar lo que te doy. Estaba furioso a punto de gritar de nuevo cuando el arma de Fujiuquan golpeó el suelo con un fuerte ruido metálico. La advertencia en su postura era inconfundible. Sintue me fulminó con la mirada y luego permitió que Jian Ruiyue lo apartara. Debió pensar que mis palabras eran solo amenazas. Sin embargo, menos de medio mes después, la emperatriz tosió sangre repentinamente y enfermó gravemente. Los médicos imperiales trabajaron a toda prisa toda la noche para mantenerla con vida, pero su cuerpo comenzó a fallar. Resultó que el polen del jamón de hibisco se combinó con los ingredientes medicinales de su tónico de belleza, causándole graves daños. La maceta de flores ofrecida con tanta devoción por Sintue a la emperatriz viuda, se había convertido en veneno. La furia del emperador conmovió el palacio. Ordenó una investigación exhaustiva. Jian Ruiyue admitió haberme robado la olla, pero me acusó de envenenar a la emperatriz. Ante la furia del emperador, respondí con serenidad. Sintue anduvo por todas partes buscando el método para cultivar esta flor. ¿Cómo era posible que no supiera que su polen es tóxico? ¿Por qué no la limpió de veneno antes de ofrecerla? Robó la flor para atribuirse méritos, fue descuidado y perjudicó la salud de la emperatriz. ¿Con qué fundamento me culpa? ¿Qué lógica hay en eso? La emperatriz viuda irrumpió con su fría mirada recorriéndolo todo. Ignorando el disgusto del emperador, simplemente me llevó. Recordaba bien que en mi vida anterior, había muerto envenenada poco después de su fiesta de cumpleaños. Esta vez, Fujiechuan y yo simplemente usamos el truco favorito de la emperatriz contra ella, dejándola probar la enfermedad por una vez. Enfurecida, la emperatriz atacó a Sintue y confinó a Jian Ruiyue. Que una joven soltera fuera castigada públicamente por la emperatriz era una auténtica desgracia. Sintue comprendía la situación, pero no se culpaba por haber levantado la piedra que le destrozó el pie. En cambio, irrumpió en mi salón de té volcando la mesa. Te subestimé. Paso a paso arruinaste el nombre de Ruiyue, me convertiste en una rata de la calle y me dejaste sin salida. En nuestra vida pasada sabías quitarme los estambres, pero esta vez los dejaste llevándome deliberadamente a la muerte. Me agarró de la muñeca y me arrastró. Ven. Ante el emperador di toda la verdad, limpia el nombre de Ruiyue, devuélvele su inocencia. Lo que él no sabía es que para complacer a las damas de la capital, solo había mantenido mis garras envainadas, actuando con dulzura y recato. En realidad, estaba lejos de ser inofensivo. Mi expresión se endureció, le di un golpe en el pecho con la palma de la mano. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás 3 pasos, con la sorpresa reflejada en sus ojos. Tú. Golpe. Di un paso adelante y le di un golpe fuerte en la mejilla con la palma de la mano. Eso por tu desvergüenza. Tú. Golpe. Un segundo golpe. Eso por tu inmundicia. Apenas dio un paso cuando zas, sonó una tercera bofetada, dejándome la mano hormigueando de dolor. Sintue se quedó atónita. Di media vuelta y me alejé. Si te atreves a volver a enredarme, la próxima vez no serán solo unas bofetadas, sino la mitad de tu vida. El viento en la capital soplaba con fuerza desde todas direcciones, hacia Fujirchuan y hacia mí. Tras reunir a los asistentes en torno a la emperatriz viuda, nos preparamos para regresar a Huainan. El día de nuestra partida, Sintue trajo a casa la luz de la luna tras la ventana de su vida pasada como su novia. La roja procesión nupcial se extendía por 16 kilómetros, pero él no parecía en absoluto alegre. Claro, porque Jian Ruiyue, llena de resentimiento, había discutido con él a gritos la noche anterior a su boda. ¿Cómo iba a sonreír? Tras las cortinas del carruaje, Fujirchuan me estrechó la mano con un tono amargo. Dijo antes, lo que significaba que alguna vez hubo algo entre ustedes. Sonreí. Eso fue solo un sueño. Si quieres oírlo, el camino hacia el sur es largo, te lo puedo decir lentamente. Los jardines del palacio de Huainan rebosaban de flores y hierbas que me encantaban. Los jardines eran tal como los había soñado, él los había preparado hacía 10 años. En el patio trasero se guardaban caballos de gran calidad. Fujirchuan dijo, antes tu amo te llevaba a cazar halcones a caballo. Ahora, déjame ir contigo a cazar gansos.
Todavía estaba en el patio trasero, pero con su indulgencia, incluso su madre tuvo que aceptar la derrota, ninguna regla familiar podía obligarme. Nunca me obligaron a luchar sola, si tenía que cumplir con las formalidades él me apoyaba. Si me gustaba cabalgar, insistía en que diera algunas vueltas. Si ansiaba libertad, decía que los patios me resultaban sofocantes y me llevaba a viajar al exterior. Cuando me perdía la frontera norte, me declaraba un asunto urgente e insistía en que lo guiara hasta allí, organizándolo todo a mi gusto. No todos conocen a una persona así. Con alguien cuya bondad nace del corazón, el amor solo hace que la luz brille con más fuerza. Dijo, un sueño es solo un sueño. Quiero que quede claro, yo no soy él. Dijo, si el embarazo es demasiado difícil para ti, si el parto es demasiado peligroso, entonces no tenemos por qué soportar esa carga. El clan imperial tiene innumerables herederos, y Fu Jiuquan no tiene por qué preocuparse por la sucesión. Dijo, no me abandones. Nunca. La marca de cinabrio en mi frente se hizo más brillante, la vida marchita que había llevado comenzó a brotar de nuevo. Los días transcurrieron en paz. No regresé a la capital hasta 3 años después. Para entonces, Fu Jiuquan había reclutado soldados discretamente y comprado caballos en Huainan, mientras mi hermano jurado forjaba vínculos con generales en la frontera norte. Los preparativos llevaban tiempo concluidos, solo aguardando una oportunidad. El gobernante, ciego a los disturbios en la corte, dejó que el pueblo sufriera. En medio de canciones y bailes, tomó como consorte predilecta a una princesa de un estado enemigo. El emperador, con sus ojos de fénix alzados ligeramente, preguntó a Fu Jiuquan sobre la situación en el sur. Jiuquan no reveló nada, presentando un informe militar tras otro. La música se prolongó, las voces se elevaron, los bailarines giraron y, con un estruendo, uno se desplomó al suelo. El rostro del emperador se ensombreció. La emperatriz simplemente los miró de reojo. El príncipe heredero se arrodilló, sin atreverse a pedir tropas para atacar el sur, en cambio ofreció el plan de ceder territorio a cambio de la paz. En palacio solo había una princesa idónea para tal alianza matrimonial, la quinta princesa, hija de la concubina Xiao, de la familia Xiao. Una taza de té cayó al suelo y las lágrimas de la consorte Xiao corrieron por sus mejillas. La corte se sumió en el caos hasta que la emperatriz viuda tocó su rosario. Hoy hay banquete familiar. Si desean tratar asuntos de estado, háganlo en la corte matutina. Al terminar el banquete, Fu Jiuquan se quedó en el salón Yangxin. La tenue luz de la luna iluminaba el tronco destrozado de un árbol de tung. Yo permanecí de pie contra la pared roja, esperando en silencio. El emperador ya sospechaba que había disturbios en Huainan, jamás los dejaría pasar. Xian, no es un buen hombre, deberías liberarte antes, se oyó una voz. La sombra de un árbol se movió, proyectando la figura de Sintue como un fantasma perdido. La luz de la luna que una vez había entrado en su casa ahora solo revelaba las ojeras y el cansancio entre sus cejas. Por fin, la blanca luz de la luna que había adorado se había desvanecido, volviéndose ordinaria y opaca. Lo lamentaba. Me preguntó, Xian, ¿por qué antes nunca te enojabas, siempre me obedecías y me seguías en silencio? Xian, estoy tan cansado. Lo lamento. ¿Podemos volver? Una vez unimos nuestros cabellos y juramos ser un solo corazón para toda la vida. Hablaba con tanta naturalidad, para nada como un loco. Solté una risa amarga. ¿Y qué hay en ti que merezca la pena recuperar? Se quedó paralizado. Continué. De lo contrario, ¿qué te hace pensar que abandonaría mi riqueza como princesa consorte de Huainan para volver como concubina de un inútil como tú? Titubeó. Concubina no, eras mi esposa principal. Pero detrás de él, su esposa, delgada como el papel, con los ojos llenos de resentimiento, habló. Entonces, ¿quién soy yo? La mujer por la que una vez lo había arriesgado todo para proteger era ahora la que deseaba evitar. No seas como un fantasma, acosándome por todas partes. Ya lo he dicho, tener una concubina o una compañera de cama era la voluntad de mi madre, no la mía. Nunca lo quise. Y además estás lisiada, tus posibilidades de tener hijos son escasas. ¿Debo dejar que la familia Xian muera para satisfacerte? Bueno, ¿no vas a ayudar a la señora a regresar? Cojeando por todas partes, ¿no te da vergüenza?
Las lágrimas caían de los ojos de Jian Ruiyue como cuentas esparcidas. ¿No sabes por qué tengo las piernas lisiadas? La pregunta se apoderó de la garganta de Sintue. La culpa solo avivó su ira. ¡Zas! Una bofetada sonora sobresaltó a los pájaros en las ramas. Rugió como una bestia acorralada. ¿Me guardas rencor por salvarte, es eso? De no ser por ti, no habría perdido mi puesto ni mi reputación arruinada. Puede que me odies, pero ya me arrepiento. Estás furioso. Parece que la disciplina de mi madre no fue lo suficientemente estricta. La arrastró, el viento frío azotaba las borlas de su cabello, convirtiéndola en una marioneta destrozada. En ese momento, cuando volvió a mirarme, sus ojos reflejaban complejidad, arrepentimiento, culpa, ya no odio. Debería haberme sentido satisfecho, pero se me encogió el corazón. En mi vida pasada, Jian Ruiyue perdió su belleza, pero nunca su espíritu. Sin importar quién se burlara de su apariencia o negociara su matrimonio, ella mantenía la frente en alto, jurando ante Buda que jamás se casaría con un hombre mediocre. Cuando la corte interna no la toleró, se mudó a una finca. Aprendió a cocinar, coser, leer, escribir, arquería, igualando a cualquiera en cualquier habilidad. Perdió un compromiso, pero ganó una vida más brillante que antes. Brillaba como una flor resistente bajo un sol abrasador, su luz atrayendo la mirada de Sintue, convirtiéndose tanto en la red que lo ataba como en la luna distante que jamás podría alcanzar. Pero en esta vida, perdió las piernas, pisoteada por la sociedad, atada por el amor, explotada por su familia, hasta que se coló en la corte de la familia Sun. La madre de Sintue siempre había codiciado el estatus. Había despreciado incluso mi linaje como hija de un general afamado. ¿Cuánto más despreciaría a una joven lisiada como Ruiyue? La acosaba sin piedad, atormentándola de todas las maneras posibles, tal como me había hecho a mí en mi vida pasada. Al principio, Ruiyue confió en el favor de Sintue y la influencia de su padre para resistir. Pero después de que su hermana menor se casara con un miembro del Palacio del Este, se convirtió en un peón inútil. La familia Sun la presionó más que nunca. El amor de Sintue era superficial y egoísta. Solo amaba lo que no podía tener. Una vez que la encerró en una jaula, se aburrió de la sombra decaída en la que se había convertido. Le guardaba rencor por enfrentarse a su madre, por perturbar la casa. La despreciaba por olvidar las 3 obediencias y las 4 virtudes, por atreverse a alzarse y contestarle. La culpaba por recitar poemas de agravio todo el día, agotándolo hasta el punto de no poder disfrutar ni de un plato de sopa caliente. Cuando el descontento lo consumía, pensaba en su vida pasada, en la silenciosa resistencia de Susan, en su paciencia mansa y sin quejas. En esa vida, yo también me había visto obligado a estar de pie bajo el sol para los saludos ceremoniales, con el sudor pegando mi cabello negro a la cara en una muestra de delicada fragilidad que lo conmovía. Y antes de que pudiera hablar, me abrazó y ejerció sus supuestos derechos de esposo. De principio a fin, nunca preguntó por la quemadura en mi mano ni se preocupó por los raspones en mis rodillas. Sintue me había amado una vez, y amó a Jian Ruiyue una vez, pero lo que adoraba nunca era a nosotras, solo el rostro frío curtido por las tormentas, la dignidad distante. Nunca se puso en nuestro lugar, nunca consideró la huida que anhelábamos. Superficial, egoísta, aún desvergonzado hasta la médula. Pero hombres como él no son raros en este mundo. Las mujeres en este mundo aguantan y se comprometen, y es infinitamente injusto. En la oscuridad de la noche solo una lámpara solitaria iluminó mis manos frías y temblorosas, hasta que la cálida palma de Fugia Chuan me aferró las mías. No tengas miedo. Estoy aquí. Mi alma pareció desplomarse, pero en esta vida, tenía a alguien en quien apoyarme. No tengo miedo porque te tengo a ti. El viento del 9º mes cortaba como una cuchilla, pero el emperador se impacientaba cada vez más, ansioso por barrer a los 100.000 soldados en Huainan y despejar el camino para el príncipe heredero. Se había organizado una cacería real de otoño, la trampa tendida. Fugia Chuan se puso una armadura plateada, lanza en mano, de pie con paso majestuoso junto al príncipe heredero. Su porte era tan imponente que era imposible distinguir quién era el verdadero heredero. Desde lejos observé aparentemente tranquilo, pero tenía las palmas de las manos empapadas de sudor y el corazón anudado por la inquietud. Cuando bajaron las banderas de señales, los caballos de guerra saltaron como flechas disparadas,
abalanzándose sobre tigres y osos. Sabía que el resultado se decidiría en instantes. Las banderas ondeaban, el fragor de la batalla rugía. Pensé en los montones de huesos insepultos en las arenas del desierto del norte y en los niños de la calle harapientos, armados con cuchillos, de las fronteras del sur. El viento del norte afilado como cuchillas, mezclado con nieve, vidas frágiles como la hierba, taladas en un solo invierno. La capital resplandecía, festines que duraban toda la noche, indiferente a las vidas humildes. Pero a Fu Jiachuan le importaba. Dijo, aunque me llamen traidor, rebelde, ¿qué importa? Quiero vivir. Quiero que ellos también vivan. La corte era un lugar frío de espadas y conspiraciones, pero yo sabía que nada podría quebrantar su lealtad. Si se convertía en un supuesto traidor, desenvainaría mi espada y estaría a su lado, viviendo o muriendo juntos. Xian. Sintubei se acercó con túnicas bordadas, con el rostro lleno de vigor. Dos extendió la mano para tocarme, pero me aparté, apartándole la mano de un manotazo. Si no aprendes a respetarte a ti mismo, te cortaré la pata a ese perro. El dorso de su mano se puso rojo. Su rostro se endureció, pero rápidamente forzó una sonrisa. Tienes razón en estar enojado. Son solo un montón de malentendidos entre nosotros. Xian, ¿me odias porque crees que intenté matarte a ti y al niño durante tu difícil parto? Es injusto. Mi madre me dijo que podrías no sobrevivir al parto, así que busqué a las mejores parteras y médicos imperiales para que esperaran cerca. Al fin y al cabo seguía siendo mi hijo. ¿Cómo podría hacerles daño? Sus ojos parpadearon y luego continuó. Xian, tanto en nuestras vidas pasadas como en las presentes, nos hemos perdido el uno al otro por malentendidos. Podemos empezar de nuevo, de verdad. Lo miré con una frialdad y un desdén manifiestos. Vuelve a empezar. Para que después de mi parto pudieras arrebatarme a mi hijo y obligarme a ayudarte a casarte con Jian Ruiyue. ¿Eso es todo? Xian Tubei titubeó. Desmonté su excusa sin piedad. Nunca ha habido ningún malentendido entre nosotros. En mi vida anterior, era ciego. En esta veo con claridad. Ahora somos desconocidos. Mantén esa supuesta devoción por tu esposa, y yo haré lo mismo. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Qué me falta comparado con ese rebelde, ese traidor? ¿Por qué estás tan hechizado que prefieres morir a su lado antes que elegirme? Si no despiertas, espera a que sea un cadáver destrozado sin donde enterrarlo. Golpe. Mi bofetada fue fuerte y la sangre le brotó de la nariz. No eres digno de compararte con él y jamás le pondrás una mano encima. Aunque muera, recorreré el camino al inframundo a su lado. Su risa fría resonó detrás de mí. No es digno. Ya veremos. Hoy será un cadáver. Entonces veremos quién es digno. Antes de que las palabras se desvanecieran, un jinete llegó al galope gritando. ¡Desastre! En el bosque el príncipe heredero y el príncipe de Huainan están en peligro. Mi mano tembló levemente. Tomé la espada de Qingyi, monté a caballo y grité, hombres del palacio de Huainan, síganme para rescatar al príncipe. El caballo avanzó rugiendo, mi espada reluciendo. En el viento cortante vislumbré el rostro pálido y aturdido de Sintubei detrás de mí. Pero no cabalgaba para salvar a Fu Jiachuan. Sabía que nunca me abandonaría, tal como lo habíamos planeado. Dividimos nuestras fuerzas. Fui directo hacia el príncipe heredero. Se creían mantis cazando cigarras. Cierto Fu Jiachuan sería aplastado en una emboscada. Pero antes de que su trampa se cerrara, el clan Shao, el gorrión tras la mantis, ya lo había empujado al borde de un precipicio. Sin otra opción, se escondió entre los espinos, esperando ser rescatado. A pocos pasos de distancia, me vio y salió corriendo, rebosante de alegría. Mi señora está aquí. Rápido, sálvame. ¿Qué? Una flecha le atravesó la garganta. El príncipe heredero se desplomó con los ojos abiertos por la muerte. Solo. Para nada, tendrás mucha compañía en la tumba. Le arranqué el colgante de jade del cinturón, dejando su cuerpo para que otros lo patearan y lo arrojaran al abismo. Entonces cabalgué con todas mis fuerzas para ayudar a Fu Jiachuan.
En medio de los cadáveres, él se erguía erguido con la lanza goteando sangre, pero aún así sonrió al verme. Victoria. Sonreí levemente extendiendo la mano. Ven, regresemos juntos. Su brazo me rodeó la cintura y compartimos un solo semental, galopando hacia casa. Cada paso de casco destrozaba el último rayo de esperanza en los ojos de Sintue. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser él quien regresara? Sí, según su plan, quien cabalgaba triunfalmente debería haber sido el príncipe heredero. Pero el príncipe heredero nunca volvería. El príncipe de Wainan estaba a salvo, pero el príncipe heredero había desaparecido, dejando a la corte conmocionada. Aún así, no fue suficiente. La consorte Xiao salió de la tienda llorando. Es terrible, el emperador ha tosido sangre de rabia y se ha desmayado. En medio del caos, discretamente puse en su mano la ficha de jade del príncipe heredero. Una vida por otra, gracias, Su Alteza, por su ayuda. Sus lágrimas aún no se habían secado cuando soltó una risa aguda y burlona. Nuestra familia Xiao ha sido leal durante generaciones, jamás ha tramado una traición. Nunca he luchado por el poder, nunca he aprovechado la ventaja, y aún así, no perdonarán ni siquiera a mi hija menor. Si pretenden enviar al pequeño quinto a la muerte, que todos sean enterrados con él. Tomó el jade y me miró. La emperatriz viuda tenía razón contigo, eres realmente útil. Apretó los dientes. Esa mujer Sun me ha reprimido toda mi vida. Usaré este pequeño trozo de jade para aplastarla hasta la muerte. Las bendiciones del príncipe de Wainan son profundas, tienes suerte de haberlo conocido. Entonces, agarrándose el pecho, rompió a llorar de nuevo con la voz desgarrada por la angustia. Su Majestad, por favor, despierte. Una mujer debería ser como la consorte Xiao, suave como si no tuviera huesos, pero ocultando una espada más afilada que el acero. En cuanto ataca, el cielo y la tierra tiemblan. Mira, donde hay una montaña, construye un camino, donde hay un río, construye un puente. Aunque estaba rodeada por todos lados por los muros de una prisión, no era el fin. Giré la cabeza, pronunciando cada palabra con claridad al encontrarme con el rostro demacrado de Jian Ruiyue. Al fin y al cabo, seguía siendo una buena mujer, atrapada en el patio interior, pero sin perder la lucidez mental. La noche en que el príncipe heredero y la familia Sun conspiraron para asesinar a Fu Jiuquan, ella me envió un mensaje en secreto. Dijo que leer los libros del sabio y no poder actuar con justicia es un dolor insoportable. Pero pase lo que pase, aún deseo ser una persona decente. La paz y la prosperidad del pueblo de Wainan no se deben al gobierno de Su Majestad, sino a la preocupación de Fu Jiuquan por la gente común. El príncipe heredero es indigno de su cargo, es un hombre mezquino. ¿Qué es una pequeña calumnia? Si abandono la rectitud por un sentimiento privado, todos mis años de estudio serán en vano. El tiempo demostrará que no me equivoco. Estaba orgullosa, tan orgullosa que ni siquiera al final se arrodilló. No perdí contra ti, solo contra el amor por el que lo aposté todo. No te estoy ayudando. Solo quiero superarte en el reino de la rectitud. Yo también puedo erguirme bajo el cielo. No soy menos que tú. Extendí la mano y la abracé. Lo entiendo todo. Siempre lo he sabido. Sé que eres una mujer extraordinaria, educada por el gran preceptor, brillante e inquebrantable, inafectada por la inmundicia mundana. Incluso con toda una vida de infamia por delante, aún te atreves a nadar contracorriente por la justicia. En una capital de decenas de miles de habitantes, llena de nobles y familias adineradas, repleta de eruditos rebosantes de nobles ideales, solo tú, una joven lisiada, realmente destacaste. Solo te ciega el amor como a mí en mi vida pasada. Si te atreviste a hacer algo tan trascendental, ¿qué más temerías? Si no es digno, déjalo. Una voz ronca me interrumpió. ¿Quieres decirle a mi esposa que me deje? Sintue salió de entre las sombras con los ojos inyectados en sangre, mirándome fijamente como si quisiera atravesar carne y hueso. Eres hábil con el arco, maestro de la espada, puedes atravesar una hoja de sauce a 100 pasos. Eres claramente un halcón bajo el cielo abierto, ¿por qué pasarte la vida fingiendo ser un gorrión enjaulado para engañarme? ¿Arriesgarías tu vida para forjar un camino sangriento para él, porque no das un paso atrás por mí? Rugió, pero solo vi una amargura impotente.
Tomé la fría mano de Jian Ruyue, señalando su frágil figura con voz aguda. Antes de casarse contigo, Jian Ruyue era una mujer de talento y belleza excepcionales. ¿Y ahora? Fue tu mezquindad la que le costó la vida. Luego usaste una maceta robada para arruinar su reputación, llevándola a un callejón sin salida donde tu única opción eras tú. Y al final, ¿qué resultó? Tormento en el patio interior, la constante obstrucción de tu madre, las palabras mordaces de tu concubina, y ni siquiera tú te molestaste en ocultar tu disgusto. Dime qué culpa tuvo ella, replicó Sintue con voz fuerte. Pero tú pasaste por todo eso y nunca hiciste un escándalo como ella, nunca me diste dolores de cabeza. Le dediqué una sonrisa fría. ¿Has olvidado cómo moriste? Su cuerpo se estremeció. Mi voz se volvió gélida. Amabas al halcón del cielo abierto, pero lo encerraste en una jaula de hierro. Y aún no has entendido que quien se case contigo se marchitará hasta convertirse en un gorrión enjaulado en tu supuesto amor. Con la voluntad destrozada, intentó agarrarme, pero Ruyue le dio un fuerte golpe en la cara. Su voz era firme, como la promesa que hizo en otra vida de nunca casarse con un hombre insignificante. No eres digno de mí, y menos aún de ella. Mereces morir solo, sin un lugar al que pertenecer. Sintue, quiero el divorcio. La exigencia de separación de Jian Ruyue se perdió rápidamente en medio del caos provocado por la desaparición del príncipe heredero y la repentina enfermedad del emperador. Usó la vida de la señora Sen para forzar el resultado que deseaba. La noche que se fue, la lluvia cayó en una fina neblina, igual que en mi vida pasada. Iba sentada en un pequeño carruaje rumbo a su finca. Al despedirse había un brillo casi radiante en sus ojos. De verdad que no sabía que esa maceta de hibisco era tuya. Yo, Jian Ruyue, quizá no tenga muchas cualidades, pero jamás cometería un pequeño hurto. Llevaba otro hibisco más grande que el primero, y me lo entregó. Solo esto. Si tú puedes cultivarlo, ¿por qué yo no? Nunca he sido de las que pierden. Saludó con la mano, y el carruaje se alejó con un ruido sordo. La campanilla que había atado al collar del caballo sonó alegremente. Incluso bajo la llovizna, su espalda permaneció recta, intacta. Un mes después se encontraron los restos del príncipe heredero, lo que destrozó los sueños de la familia Sin y la hizo tambalear. Sintue me pidió audiencia varias veces. Los rechacé a todos. Sus palabras gastadas me repugnaron profundamente. Pero para colocar al hijo de 7 años de la emperatriz en el trono, la familia Sin, al amparo de la noche, rodeó el palacio imperial. Sintue rugió. Entrégame a Susian y te dejaré un cadáver entero. Solo el silencio le respondió. Enfurecido avanzó con su espada, solo para atravesar las puertas y descubrir la verdad. Se decía que el príncipe y la princesa de Wainan estaban atendiendo a una enfermedad, pero en realidad nunca habían estado allí. Afuera, las antorchas brillaban como la luz del día. Fu Jiuquan, erguido a caballo, miraba al clan Sin desde arriba, como si fueran hormigas. Traición. Mátenlos. La nieve flotaba en el aire contrastando con su túnica blanca y su porte majestuoso e inigualable. La emperatriz del clan Sin gemía como un perro rabioso entre sus parientes. Sintue no estaba menos desaliñado. Me miró como si viera a un extraño. ¿Cómo pudiste ser así?, respondí suavemente. Siempre fui un halcón. Nunca me entendiste del todo. El acero brilló. Al instante siguiente su cabeza cayó, salpicando la tierra con sangre brillante. Nunca había sido débil, solo Sintue nunca lo había creído. 300.000 soldados irrumpieron en el palacio. Nadie se atrevió a objetar. Fu Jiuquan me tomó de la mano y ascendió paso a paso al estrado del trono dorado. Si no fuera por ti a mi lado, incluso con el trono Dayan y el asiento del Fénix, estaría insoportablemente solo. Xian, me has hecho completo. Una vez, él dio su vida para concederme 9 partes de paz durante 10 vidas. Le di a cambio los mares tranquilos y los cielos despejados de una paz duradera. Para salvar al pueblo de las llamas de la guerra, para liberar a una mujer de su prisión de sufrimiento, esta fue la gota de sangre de la vida pasada de Fu Jiuquan, brillando entre mis cejas. El fin.